Senadora, muy buenos días a todas y a todos. Agradezco la invitación que se hizo a la Ciudad de México para participar en este importante foro, particularmente a la senadora Angélica de la Peña. Saludo también con mucho afecto a las senadoras que nos acompañan y a los colegas que estamos ahora en esta mesa. Yo quiero señalar que a un año de la implementación de este sistema procesal penal acusatorio en todo el país, se hace necesario llevar a cabo una reflexión, y sobre todo a partir de las demandas ciudadanas que se han escuchado acerca de lo que ocurre con respecto a la protección de sus bienes jurídicos con motivo de la implementación de este nuevo sistema. Uno de los fenómenos que se ha advertido y que se ha venido discutiendo como consecuencia o producto de la interpretación y aplicación de este sistema es algo que se le ha llamado como la puerta giratoria, que bueno, tiene su origen en Argentina y que obviamente ha venido reflejando una serie de preocupaciones a nivel de la sociedad y por supuesto a nivel de quienes nos corresponde aplicar este nuevo sistema. En este marco, justamente, la Conferencia Nacional de Gobernadores, presidida ahora por el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno de la Ciudad de México, ha elaborado una iniciativa de reformas tanto a la Constitución como al Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta iniciativa, lejos de considerarse como un retraso, un retroceso al sistema procesal penal, en realidad es una iniciativa que resulta ser coincidente con el esquema fundamental de protección a los derechos humanos, tanto del imputado como de la víctima. Pero asimismo, a través de esta propuesta se pretenden fortalecer los instrumentos jurídicos para que el Ministerio Público realice en favor de la sociedad una investigación más efectiva, certera y oportuna, con el propósito de contar con un sistema procesal penal acusatorio que satisfaga, como señalé hace un momento, los intereses y demandas de la sociedad. Uno de los temas que ha sido objeto de mucha discusión es el que tiene que ver con la llamada prisión preventiva oficiosa. Sabemos que el sistema procesal penal acusatorio encuentra su base en diversos principios esenciales, como son la presunción de inocencia, la legalidad y la excepcionalidad de la prisión preventiva, lo cual está reflejado, por supuesto, en el artículo 19 de la Constitución. Sin embargo, ya en la aplicación de este modelo, se ha evidenciado con justificado extrañamiento de la sociedad que son pocos los casos en que al amparo de los principios de presunción de inocencia y excepcionalidad de la prisión preventiva, los imputados de hechos típicos que afectan gravemente a la sociedad, como por ejemplo el robo de vehículos y que son procesados por el mismo tipo de actos respecto de los cuales en otro proceso hayan tenido esa condena, obtienen su libertad y en esa condición enfrentan procedimientos en libertad. En ese esquema es que la propuesta de reforma a la Constitución que se hace a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores va encaminada a establecer una serie de delitos que deben formar parte de este catálogo establecido en el artículo 19 y a través del cual se busca garantizar no solamente los derechos lisos y llanos de las víctimas producto de la comisión del delito, sino también garantizar una efectiva justicia teniendo obviamente restringida de su libertad a quienes se les atribuyen las conductas delictivas que agravian a la sociedad. En ese marco es que en un primer planteamiento de esta reforma se hace mención a incrementar los delitos que forman parte del catálogo de prisión preventiva oficiosa con la finalidad de generar ese esquema de protección. Esta reforma evidentemente que se plantea en este primer aspecto, evidentemente que no coarta de ninguna manera los derechos del imputado, respeta irrestrictamente el derecho de presunción de inocencia, pero además
protege los derechos fundamentales de las víctimas, amplían la eficacia en la investigación por parte del Ministerio Público y buscan generar en el criterio de los juzgadores al emitir sus resoluciones. En ese sentido, quiero señalar que en esta propuesta de reforma que se hace en el seno de la Comisión Nacional de Gobernadores, se hace mención a dos preceptos de la Constitución en donde se busca establecer nuevos esquemas de garantía hacia los derechos de las víctimas. En un primer término, ya como lo comentaba la senadora que me antecedió en el uso de la voz, se propone que se incluyan delitos dentro del catálogo de prisión preventiva oficiosa que permitirá garantizar de manera efectiva los derechos de las víctimas. Entre ellos ya se mencionaron algunos, como es la posesión, la aportación, la fabricación, comercio, importación, exportación y acopio de armas de fuego sin autorización legal respectiva o de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas. Sin embargo, en esta propuesta de reforma también se han considerado incorporar a este catálogo conductas típicas que evidentemente han mostrado una preocupación importante en la sociedad y respecto de los bienes jurídicos que se protegen por parte de la norma penal. Y en este sentido, se proponen incluir en este catálogo la figura del feminicidio, la extorsión, el robo de vehículos, el robo de casa, habitación, con y sin violencia, los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como el robo de transporte de carga. En este sentido, se consideran que son delitos que han venido manifestándose en todo el país y que requieren necesariamente de una respuesta del Estado al inicio tanto de la investigación como del proceso mismo, y por eso es que se propone su incorporación en este catálogo previsto en el artículo 19 de la Constitución. En un esquema congruente con lo antes señalado, se propone también reformar el artículo 22 de la Constitución con la finalidad de incorporar el delito de robo de hidrocarburos en el contexto de la figura de extinción de dominio, es decir, todos aquellos bienes que hayan sido producto, instrumento o objeto de este delito podrían formar parte de este catálogo que dé lugar al ejercicio de la acción de extinción de dominio establecida en el artículo 22 de la Constitución y en las leyes tanto federales como locales respectivas. Y en este sentido, evidentemente, se trata de ir generando un ambiente de protección y garantía a estos bienes jurídicos, tanto de las víctimas como de la sociedad en general, que les permitirá garantizar que la persona o las personas que sean sujetos al proceso penal por la comisión de alguno de estos delitos podrá hacerlo en prisión preventiva y con esto, por una parte, evitar que puedan evadirse de la acción de la justicia y por la otra, garantizar la integridad tanto física como emocional de las víctimas. Dentro de este catálogo, dentro de este conjunto de reformas que se proponen en el seno de la Comisión Nacional de Gobernadores, se hace una propuesta también de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales. Estas reformas se enmarcan fundamentalmente en tres grandes rubros. Por un lado, se busca establecer un esquema en el cual se vaya reduciendo este fenómeno de la puerta giratoria. Por otro lado, se busca establecer un fortalecimiento en la función investigadora del Ministerio Público y finalmente se busca la armonización tanto del Código Nacional de Procedimientos Penales como de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en materia penal. En el primer rubro, por cuanto hace al fenómeno de la puerta giratoria, se proponen la reforma, entre otros artículos, del 54, 140 y 167. En el artículo 54, que habla de la identificación de los declarantes, la propuesta radica en que, en caso de que el indiciado o el imputado hayan proporcionado algún dato de identificación falso, el juez deberá valorar esa situación para efecto de aplicar como medida cautelar la prisión preventiva
por considerar esto como una forma de pretender evadir la acción de la justicia. En el caso del artículo 140, se propone modificar el esquema que se mantiene hasta ahora, en donde queda la facultad del Ministerio Público de decidir sobre la libertad de las personas cuando no se encuentran, cuando el delito, que se les atribuye no sea de los que merezcan prisión preventiva oficiosa. En este sentido, la propuesta va encaminada a limitar la libertad del imputado, solicitando la medida de prisión preventiva en los casos de que el imputado haya sido puesto a disposición de la autoridad ministerial con anterioridad por la comisión del mismo tipo de delito. Con esto, evidentemente, el Ministerio Público sabrá o estará evitando que una persona ingrese 2 o 3 o 4 ocasiones, sea puesta a disposición del Ministerio Público por la comisión del mismo delito y por no poder aplicar la figura de la prisión preventiva, tenga que disponerse de su libertad, pero esto permitiendo que vuelva a continuar en la comisión de los delitos. Finalmente, el artículo 167, que evidentemente habla de la prisión preventiva oficiosa, y aquí la propuesta, pues evidentemente, es armonizar el catálogo de delitos de este artículo 167 con lo que se plantea en el artículo 19 y en la propuesta de reforma al artículo 19 constitucional. Reitero, estos 3 artículos pretenden trabajar en función de ir disminuyendo el fenómeno de la puerta giratoria. En cuanto a la función investigadora del Ministerio Público, ya se hablaba de un tema muy importante que tiene que ver con esa orden de localización por parte del Ministerio Público. Es muy importante que se legisle al respecto para que el Ministerio Público pueda hacer una labor efectiva a la hora de llevar a cabo su investigación en la fase inicial y poder emitir este tipo de mandamientos ministeriales que le permitan poner a su disposición a la persona a quien deberá recabarle la entrevista y a quien se le atribuye la conducta o las conductas delictivas. Asimismo, se propone modificar el artículo 131 con el objeto de dotar al Ministerio Público de esas herramientas que permitan hacer valer sus determinaciones a través de estas órdenes que señalaba. El artículo 132 también se propone modificar para que pueda ser aportada a juicio toda aquella información que el policía, en ejercicio de su función investigadora, pueda aportar a efecto de que sea valorada por el juzgador. En el marco de la armonización del Código Nacional de Procedimientos Penales con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, se hace necesario que el Código retome estos aspectos que la Ley Nacional marca a la hora de la firma de un acuerdo reparatorio. Es decir, la salida alterna que prevé el Código Nacional no puede llevarse a cabo o materializarse sin dejar de observar lo que marca la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, ya que en la práctica es muy común la celebración de acuerdos reparatorios como salida alterna, lo cual se ha venido impulsando como una forma de ir aliviando el esquema de tramitación del procedimiento penal, pero también lo es, en la práctica se han venido aplicando acuerdos reparatorios respecto de delitos que la propia Ley Nacional prohíbe que puedan materializarse la aplicación de un mecanismo alternativo, pero al mismo tiempo se han venido aplicando o se han venido celebrando acuerdos reparatorios, no obstante la prohibición que la Ley Nacional establece en torno a que la persona que celebre el acuerdo reparatorio no puede estar privada de la libertad. Y esto tiene una lógica, ya que uno de los principios fundamentales que se encuentran previstos en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias tiene que ver con el principio de la voluntariedad. La voluntariedad no puede estar libre, la voluntariedad no puede manifestarse cuando una persona se encuentra restringida de su libertad y encuentra en el acuerdo reparatorio una salida no de reparar lisa y llanamente el daño de la víctima, sino una salida para poder obtener de nuevo su libertad. Nos parece que esta congruencia que debe de existir entre el Código Nacional y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, por ser esta la ley especial, debería de darse de esta manera
para efectos de evitar que se siga utilizando esta salida alterna de manera, digamos, indiscriminada, sin la observancia de las condiciones que la ley especial establece. Finalmente, nos parece que es muy importante que estos mecanismos alternativos de solución de controversias que van a concluir con un acuerdo reparatorio como salida alterna, también encuentren una lógica en cuanto a su aplicación y se presenten justamente como una alternativa o una única alternativa de la persona a quien se le atribuye una conducta delictiva para que solucione su conflicto a través de estos mecanismos. Es decir, debe preverse en la ley nacional el mecanismo a través del cual esta posibilidad de solución de controversia solamente la tengan las personas una sola vez, y en caso de que reiteren la comisión de conductas dolosas, ya no tengan esa posibilidad o esa alternativa de volver a firmar un acuerdo reparatorio, porque si no, esto podría estar generando un ambiente de impunidad. Y además esto es congruente con lo que marca la misma ley nacional, en el sentido de que debe haber un registro nacional de los acuerdos reparatorios, lo cual evidentemente permitiría en cualquier lugar del país saber si una persona ha cometido o ha celebrado con anterioridad un acuerdo reparatorio derivado de la comisión de una conducta delictiva de las que establece la ley nacional, y de esta manera evitar que en una segunda o tercera ocasión pueda celebrar estos acuerdos reparatorios, porque estos mecanismos, insisto, se convierten sí en una salida alterna, se convierten en una posibilidad de solucionar el conflicto por esta vía, pero en una sola ocasión. Lo demás nos puede llevar a un terreno de impunidad. Este es un marco general de referencia de esta propuesta de reforma que se hace en el seno de la Comisión Nacional de Gobernadores. Nos parece que hay aspectos que coinciden de acuerdo con lo que hace un momento se exponía en materia de prisión preventiva oficiosa, en materia de facultades al Ministerio Público para que pueda realizar mejor su tarea de investigación. Evidentemente la propuesta es más amplia, sin embargo, bueno, yo dejaría el punto hasta aquí para escuchar sus opiniones y estar dispuesto a responder las preguntas que se hagan. Muchas gracias por su atención.